Muy amados amigos, hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que compartamos, de ser posible, la lectura y luego un momento de conversación acerca del Salmo número 45. Salmos número 45. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Amén. Muy bien. Dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Amén. Amén al Señor. Lo primero que debo decir, amigos y hermanos, acerca del Salmo 45 es que es un hermoso testimonio profético de Jesucristo el Señor. No podría partir por otro lado, no podría referirme a ninguna cuestión histórica, sino declaro primero lo que el Señor por su misericordia nos muestra y enseña, con la única finalidad de que la palabra corra y sea glorificada, dice el apóstol Pablo. O sea, que la palabra sea compartida entonces. Cuando dice en el versículo 2, hablando de el rey, como dice en el versículo 1, partamos con el 2, por favor. Dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. No está hablando de una hermosura externa, exterior, porque dice, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. O sea, la bendición de la hermosura de que se está hablando está ligado con la gracia que Él ha recibido. Y esto se torna muy interesante para nosotros si nosotros tomamos, por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo número 1. Evangelio de Juan en el capítulo número 1. Sabemos, los hermanos, la iglesia del Señor ya sabe que el capítulo 1 es testimonio absoluto de Cristo. Cuando dice en el versículo 1, en el principio era el verbo, esto es el logos en el original, en el principio era el verbo, o la palabra también es una correcta traducción. En el principio era el verbo, era la palabra, o era el logos, como dice el original, y esta palabra era con Dios, y esta palabra era Dios. Está dando testimonio de alguien que no solo estaba con Dios, o alguien que era junto a Dios, sino que alguien que era Dios mismo. La misma naturaleza. Capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesucristo va a decir: yo y el Padre
uno somos. Capítulo 14 de Juan, el Señor le va a decir a Felipe, uno de los discípulos: ¿acaso no crees, Felipe, que yo soy en el Padre? No dice que yo estoy, dice: ¿acaso no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, cuando se inicia Juan capítulo 1 diciendo que en el principio era el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Cuando dice el verbo era en el principio con Dios, todas las cosas por él, por el verbo, por la palabra, por el logos. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Verso 4, en él estaba la vida. Juan capítulo 14, Jesucristo va a decir a uno de sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ya conocemos el texto de Juan capítulo 12 cuando dice: yo soy la luz que he venido al mundo, para que todo el que me sigue no ande nunca más en tinieblas, sino tenga la luz de la vida. Bueno, hablando entonces de Cristo, me parece que ya podemos entrar con libertad. Hablando de Cristo, dando testimonio de Cristo, porque hoy nos importa en forma especial esto de que eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. ¿De qué está hablando el Salmo 45? Por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 14. Va a decir ya que el verbo, el mismo de Juan 1:1, que dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan dirá en paréntesis: y vimos su gloria, gloria como del unigénito, único del Padre. Cierra paréntesis y dirá: lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Salmo 45:2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia de Dios se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido, te ha llenado de su gracia. Eso es lo que está diciendo. Vuelva conmigo a Juan capítulo 1, por favor. Versículo 17 y 18. Verso 16. Verso 16. Dice: porque, Juan 1:16, porque de su plenitud, de su llenura. En el verso 14 ya leímos que dice: ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero una gloria, dice, lleno de gracia y de verdad, lleno. Verso 16, porque de su plenitud, de su llenura, tomamos todos. ¿Y qué tomamos? Aquello de lo que él estaba lleno, gracia sobre gracia. Verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Salmo 45:2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, porque la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Aleluya. ¿Cómo es que Dios le ha bendecido? ¿Cómo es que Dios le ha llenado de su gracia, le ha llenado de su capacidad? Acompáñenme brevemente a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Desde el versículo 19
Hablará de la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros, dice los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, está hablando de la operación del poder de Dios, verso 20, la cual operó en Cristo. La cual operó en Cristo como uno, resucitándole de entre los muertos. No perdamos de vista que Cristo, el bendito Hijo de Dios, vino del Padre. Vino del Padre lleno de gracia y de verdad. Muy bien. Viene del Padre. Presenta el Evangelio de Dios a los hombres. Luego muere por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es sepultado y enseguida el Padre muestra la supereminente grandeza de su poder, que operó en Cristo, resucitándole, aleluya, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Digámoslo a nuestra manera. ¿Qué hace Dios el Padre una vez que su Hijo, en obediencia, muere por todos nuestros pecados y es sepultado? Dice que el Padre recibe ese sacrificio, esa ofrenda de obediencia del bendito Hijo. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 6, va a decir que Él estaba lleno de gracia, lleno de gloria, lleno de bendición. Sin embargo, va a decir, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, dice, se desnudó de tanta gloria, de tanta eternidad, de tantas bendiciones, y se ofrendó, dice, como un esclavo. Se hizo semejante a los hombres y estando en condición de hombre, dice que se ofrece al Padre en obediencia. Se ofrece al Padre en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dirá Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Por lo cual, dice, o sea, el Padre recibe la ofrenda de su Hijo, esa ofrenda de obediencia, esa ofrenda de humillación, esa ofrenda de entrega por otro, ese acto de amor. Aquel que no había cometido pecado, aquel que nunca había infringido la ley, sin embargo, Él se ofrece voluntariamente al Padre para morir Él por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El Padre recibe esa ofrenda. ¿Y qué es lo primero que hace? Le resucita, resucitándole de los muertos, dice. Lo primero que hace es resucitarle de los muertos. Acto seguido, dice que le sienta a su diestra en los lugares celestiales. ¡Aleluya! ¿Pero por qué y para qué le sienta? El Salmo 110:1 va a decir que dijo el Señor a mi Señor, dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Todos los enemigos debajo de los pies de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Leíamos en el Salmo número 45. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Cómo te ha bendecido? En el versículo 1 del Salmo 45 dice, rebosa mi corazón, palabra buena. Dice, dirijo al Rey mi canto. Dirijo al Rey mi canto. ¿De qué Rey estamos hablando? Versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Usted entiende que no está hablando de cualquier rey, nunca de un rey temporal, nunca de un rey terrenal, porque dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Pero dice, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia. Eso no se conoce entre los hombres. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, dice, te ungió Dios
el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué dice el Salmo 110 que citábamos? Dice el Padre a su bendito Hijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos los enemigos debajo, por estrado de tus pies. Pero también dice en el versículo 3 que tu pueblo vendrá a ti voluntariamente y se te ofrecerá. Tu pueblo vendrá y se te ofrecerá voluntariamente. Voluntariamente dispondrá su corazón para reconocerte, para honrarte, para adorarte, para alabarte. Y como si fuera poco, en el versículo número 4 del Salmo 110, va a decir el escrito allí profético, dice que Dios juró y no se arrepentirá, para decir al Hijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, cuando en el Salmo 45 habla de el rey, dirijo al rey mi canto, cuando dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Cuando le dice, versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Está dando una manifestación, un testimonio de cómo es que el Padre ve a su bendito Hijo que vuelve a la casa después de una misión cumplida. Si usted me acompaña, por favor, Hebreos en el capítulo 1. Hebreos en el capítulo 1, después que en los primeros 3 versículos da testimonio de el poder, la autoridad, la gloria del Hijo, diciendo que el Padre en el verso 2, que Dios nos ha hablado en estos postreros tiempos por el Hijo, y comienza a describir toda la gloria o la abundante gracia que Dios entregó a su Hijo. Aleluya. Entonces va a decir en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo leíamos en Juan capítulo 1. Que en el principio, dice, en el principio era con Dios, era Dios mismo. Dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Muy bien. ¿A quién constituyó heredero de todo? Por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. El cual, dice, hablando del bendito Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, pero además dice, ¿quién sustenta? Afirma, sostiene, alimenta. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Pero además, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Salmo 110:1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. En el versículo 4, hablando del Hijo, va a decir, hecho tanto superior a los ángeles, cuánto heredó más excelente nombre de ellos. Verso 5, porque dice, ¿de cuál de los ángeles nunca dijo Dios, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy? A ningún ángel le dijo nunca eso. Y cuando le dice otra vez, a ningún ángel, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. O cuando introduce, dice, al primogénito en el mundo y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué dice de los ángeles? Bueno, él hace a sus ángeles espíritu, a sus ministros llama de fuego. Pero ¿qué dice del Hijo? Tu trono, Dios. ¡Aleluya! Es la palabra de Dios el Padre, dando testimonio de su Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros.
Amigos, hermanos, el Salmo 45 es un hermoso testimonio de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Él es el más hermoso que todos los hijos de los hombres, porque toda la gracia, toda la gloria, toda la autoridad, todo el poder de Dios está centrado en Cristo, el bendito Hijo. Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 8 y 9, para decir que en Cristo está centrado, está establecido, dice, porque en Cristo está corporalmente, dice que está toda la gracia de Dios. Es en Cristo el Señor. Él está lleno de la gracia, de la gloria del Padre. Amigos, hermanos, les invitamos a que no desprecie la oportunidad que hoy tiene, 1, de recibir palabra de Dios, 2, de aceptar, de reconocer, de entender que Cristo es la manifestación, la gran manifestación de Dios a los hombres. Juan capítulo 1 va a decir que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Usted y yo podemos conocer al Padre. Dijo Jesús que eso era la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, usted y yo podemos conocer al Padre si conocemos al Hijo, porque el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos da a conocer al bendito Padre. Podemos conocer a Dios en Cristo y podemos conocer a Cristo si venimos a la palabra del Señor. Juan 5:39 va a decir el mismo Señor Jesucristo, las Escrituras dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y vida, claro, vida en abundancia. Amigos, hermanos, les exhortamos en el amor del Señor, venga a Cristo. Él sigue lleno de la gracia de Dios. Él sigue siendo el Rey de justicia. Él sigue siendo el amado de Dios. Él sigue siendo el gran sumo sacerdote que está dispuesto a oficiar delante del Padre para todos aquellos que hayan venido a Él, le hayan recibido, seamos incorporados a la casa, seamos adoptados hijos de Dios. Todos estos vamos a equivocarnos, vamos a caer, pecaremos seguramente muchas veces, pero para todos estos hay un gran sumo sacerdote frente al trono mismo de Dios que está abogando por nosotros. No pierdas esta oportunidad. Dios, el Señor, te está esperando. Que Dios les bendiga. Amén.